Aquella noche transformó completamente todo de maneras que jamás habría previsto. La historia se originó cuando mi guardián, Ana, me solicitó que permaneciera en casa mientras mi padre partía en su tradicional excursión de pesca. En aquel instante, la situación parecía algo común. Al final, la mayoría de los sábados y domingos estábamos solos los dos. Sin embargo, desconocía que esa noche se convertiría en algo extraordinario, desafiando los límites de nuestra conexión y dejando una huella imborrable en mi memoria. Esa mañana, la casa se encontraba en un silencio poco común. La presencia constante de papá ya no se percibía, y el silencio resultaba inusual. Justo después de completar mis deberes, me disponía a descansar cuando fui requerido por Ana en la sala. ¿Podrías echarme una mano con algo? La voz que tenía era suave, casi excesivamente informal. Se notaba su nerviosismo, aunque no conseguía entender la razón detrás de ello. Por un instante, tuve mis reservas. Por supuesto, ¿en qué puedo ayudarte?, interrogué mientras me aproximaba hacia su ubicación. La actitud tranquila de Ana era constante. Sin embargo, ese día se percibía un cambio en el ambiente. Todavía no lograba reconocer de qué se trataba. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Sin embargo, percibí algo en su mirada que provocó que mi corazón latiera más rápido. Toma asiento, expresó mientras daba suaves golpecitos en el cojín cercano. Cumplí con su solicitud, sintiendo incertidumbre sobre lo que sucedería a continuación. Aunque era innegable que la curiosidad comenzaba a apoderarse de mí. Ana se recostó, entrecruzando las piernas y me observó con una intensidad que hasta ese momento no había percibido. Comentó sobre lo mucho que has crecido. La atmósfera era relajada. Sin embargo, las palabras se movían suavemente entre nosotros, con un significado implícito. Ya no eres el chico que solía ser familiar para mí. De repente, mi corazón brincó dentro de mi pecho. No solía comportarse de esa manera. Nuestra relación siempre fue cordial y algo informal. Sin embargo, en el día de hoy se percibía una sensación de riesgo. Sin tener claro cómo contestar, susurré, imagino. Inclinó su cuerpo ligeramente, manteniendo la mirada fija en la mía. Insistió de nuevo, esta vez con más seriedad. Ambos somos conscientes de que has experimentado un cambio. La manera en que lo expresó me puso la piel de gallina. En la habitación se percibía una extraña tensión que se iba haciendo más intensa. Sin encontrar la forma de disiparla. ¿Qué intentas comunicar, Ana? Finalmente me decidí a formular la pregunta. Quería comprender la situación presente, el motivo por el cual el ambiente parecía estar lleno de una tensión no expresada. Hubo un instante de silencio en el que no dio contestación. Me observó fijamente, con sus ojos buscando los míos como si intentara hallar las palabras precisas. Después de soltar un suspiro, se puso de pie y se dirigió hacia el ventanal. En tono suave, mencionó que su padre se había marchado por el fin de semana. Mientras dirigía la mirada al jardín. Aquí estamos solamente tú y yo. Acepté con dudas sobre la dirección de la charla, percibiendo cómo la ansiedad se intensificaba en mi interior. Volteó hacia mí con una expresión imposible de descifrar. Inició diciendo con determinación, pero con un tono suave, he estado reflexionando. Existen asuntos sobre los cuales he deseado conversar contigo. Cosas que nunca me he atrevido a expresar. Hasta este momento, hice un esfuerzo por tragar la saliva. ¿De qué manera? Se acercó un poco más, fijando su mirada en la mía. De la misma manera que nosotros. Expresó de forma sencilla. La palabra se quedó en el aire, provocando que mi corazón latiera más rápido. ¿Cuál era el mensaje implícito? No tenía lógica. Traté de soltar una risa, pero mi voz salió titubeante. ¿Cuál es el significado que le atribuyes al término nosotros? Una enigmática sonrisa se dibujó en el rostro de Ana, provocando un revuelo en mi estómago. ¿Has percibido lo mismo que yo, cierto? Interrogó en voz baja, apenas susurrando. La manera en que nuestra relación ha evolucionado. La relación entre nosotros ya no se limita a ser una guardia ni un stepchild. Mi cabeza daba vueltas, intentando captar sus expresiones, tratando de comprender la situación. Sin embargo, en lo más íntimo de mi ser, existía un conocimiento preciso sobre el tema del que estaba hablando. También percibí esa transformación que se había producido en los últimos meses. Las miradas discretas, los contactos que se extendían. Siempre había reprimido esas emociones, persuadiéndome de su falta de autenticidad. Dije en voz baja que no entendía a qué se refería, aunque en realidad no era cierto. Se aproximó más, su imponente presencia llenó la habitación de repente, haciéndola parecer considerablemente más reducida. Con delicadeza, mencionó, en caso de que tengas conocimiento, mientras acariciaba suavemente mi brazo con los dedos. De repente me puse de pie. Me separé de su lado, intentando despejar mis pensamientos. Le expresé a Ana que la situación era completamente irracional. Mi voz denotaba inseguridad,
Tú eres la esposa de mi padre. Es imposible. Es imperativo que no lo hagamos. Sin embargo, ella no dio marcha atrás. Continuó siguiéndome, reduciendo una vez más la separación entre los dos. Con un susurro, cuestionó con intensidad, mientras sus ojos brillaban con fuego, acelerando mi corazón. Los dos somos personas adultas. No es necesario cumplir con las normas de otras personas. Moví la cabeza en señal de negación, luchando contra la fuerza que me empujaba hacia ella. A pesar de expresar mi desacuerdo con firmeza, percibía cómo mi convicción se desvanecía al pronunciar esas palabras. Ella contestó con la mano en mi mejilla. ¿Qué tal si es verdad? El roce me impactó profundamente, y por un instante me quedé inmóvil, atrapado en la tela que se formaba a mi alrededor. No deseaba aceptarlo, alejarse de allí rápidamente y borrar de su mente lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, no era capaz. Permanecía inmóvil, sintiendo un profundo rechazo hacia mí mismo por esa situación. La impresión de que las circunstancias se escapaban de su dominio no la abandonaba. La atmósfera en el hogar se había tornado inaguantable. Cada vez que me encontraba con Ana, experimentaba la carga de las palabras no expresadas, apretándome, ahogándome. Sin embargo, me sentía perdido ante la situación, sin saber cómo evitar la gradual e inminente atracción que parecía conducirnos a ambos hacia un riesgo latente. Los días se convirtieron en un remolino. Cada vez que nos relacionábamos, la atmósfera era tensa, como si estuviéramos en una situación delicada. Traté de mantenerme alejado, evitando quedarme a solas con ella en la medida de lo posible. Aunque resultaba complicado, siempre hallaba la forma de acercarse a mí, de hacerse notar, tanto si era un leve roce en el brazo como la manera en que me observaba desde el otro extremo del cuarto. Siempre estaba presente, esa tensión palpable que persistía sin desvanecerse. Fue al llegar la noche cuando todo cambió por completo. Mi padre se encontraba laborando hasta altas horas de la noche, mientras yo procuraba permanecer aislado en mi cuarto, confiando en que, si lograba evitarla el tiempo necesario, todo volvería a ser como antes. Sin embargo, en el fondo, tenía la certeza de que eso no ocurriría. Se percibía su movimiento desde el piso de abajo, mientras la televisión emitía un suave murmullo al fondo. El reloj en la pared resonaba con intensidad. Cada instante se alargaba, volviendo más complicado eludir la verdadera situación. Consideré la posibilidad de contactar a un amigo, idear una razón para salir de casa. Pero algo me impidió coger el teléfono. Por el contrario, me hallaba de pie en el umbral de mi habitación, atento al silencio que reinaba en la casa. El silencio era abrumador, la calma excesiva. En ese momento, opté por tomar una decisión que transformaría por completo la situación. Descendí por las escaleras, notando cómo cada escalón se volvía más difícil de superar que el anterior. Mientras veía la televisión, Ana permanecía en el sofá con una copa de vino en la mano. Su mirada ausente. Al principio pasó por alto mi presencia. O quizás la notó pero decidió ignorarla. Al llegar al final de las escaleras, me detuve con indecisión, sin saber qué palabras usar y sin tener claro mi propósito en ese momento. Sin embargo, al alzar la mirada, sus ojos se cruzaron con los míos, y en ese instante comprendí que ya no había marcha atrás. ¿Te resulta difícil conciliar el sueño?, interrogó con una voz suave, casi demasiado despreocupada. La manera en que lo expresó provocó que mi corazón latiera más rápido. Tal como sucedió en aquella ocasión inicial, asentí en voz baja, sin tener la seguridad de poder agregar algo más. Me aproximé al sofá y tomé asiento, manteniendo la mayor distancia posible entre nosotros. A pesar de la separación, percibía la tensión entre nosotros, densa y no expresada. Permanecimos en silencio durante un rato. Solo se escuchaba el leve murmullo del televisor. Su mirada se posaba en mí. Sus ojos se detenían en mi persona de tal forma que provocaba un escalofrío en mi piel. Me encontraba en una encrucijada, sin saber cómo interrumpir el silencio sin complicar la situación. Antes de que pudiera articular palabra, ella volvió a hablar, con ternura en sus palabras. Mencionó que había estado reflexionando sobre la relación. Su voz apenas se escuchaba, como un susurro. Mi corazón se estremeció de repente. Ana y yo no pudimos continuar nuestra conversación, ya que apenas había empezado cuando ella me interrumpió. ¿Cuál es la razón para eso? Volvió hacia mí con la mirada fija. ¿Por qué hacemos como si no existiera nada entre nosotros si los dos somos conscientes de que sí existe? Las palabras que dijo me impactaron como un golpe directo en el vientre. Tenía intenciones de debatir y hacerle ver su error, de señalar que no era viable seguir esa ruta, aunque en realidad ya no contaba con la energía necesaria para resistir. También percibí esa atracción inusual entre nosotros, la cual se había fortalecido a medida que pasaba el tiempo. Intenté hacer caso omiso de ello, tratando de persuadirme de que no era verdadero. Sin embargo, en ese momento, mientras estaba a su lado,
Ya no podía ocultarlo. Expresé que no era posible llevar a cabo esa acción. A pesar de que mi tono de voz no denotaba seguridad, aún al pronunciar las palabras, tenía plena conciencia de que no decía la verdad. Estuve siendo deshonesto con él, engañándome a mí mismo. Acercándose más, apoyó la mano en el cojín que nos separaba. Murmuró con voz suave y llena de emoción que no está cometiendo ninguna acción incorrecta. No estamos causando daño a ninguna persona. Moví la cabeza intentando disipar la bruma que había nublado mi mente. Sin embargo, expresé mis argumentos de manera poco convincente. Ella alargó su brazo y lo posó sobre el mío, su contacto generando una corriente eléctrica que recorrió todo mi ser. ¿Quién determina lo correcto y lo incorrecto?, interrogó con determinación, manteniendo su mirada fija en la mía en todo momento. Tuve que tragar saliva con intensidad mientras sentía los latidos acelerados de mi corazón en el pecho. Tenía la atracción de alejarme, de pedirle que cesara, pero me resultaba imposible. Se encontraba helado, prisionero de la fuerza del instante, de las emociones que había intentado rechazar por un largo periodo. No es necesario obedecer las normas de los demás, murmuró mientras dibujaba suavemente figuras en la parte de atrás de mi mano con sus dedos. Tenemos la capacidad de determinar por nuestra cuenta lo que es apropiado. Intenté tapar mis ojos para no escuchar su voz ni sentir su contacto. Sin embargo, no sirvió de nada. Mis defensas se desmoronaban sin que supiera cómo evitarlo. Antes de poder articular palabra, antes de lograr apartarme con determinación, se acercó aún más, sus labios rozando mi oído al murmurar: «Confiesa que no lo disfrutas tanto». Las palabras que pronunció me estremecieron. Detesté la intensa reacción de mi cuerpo ante ellas. Anhelando rendirme, decidí expresar mi desacuerdo. Quería manifestar que la situación era incorrecta, que no debíamos continuar. Sin embargo, no logré articular ninguna palabra. Por el contrario, me vi volteando para observarla, sin poder respirar mientras nuestros ojos se cruzaban. La situación se alargó, incrementándose la tensión entre nosotros a medida que el tiempo transcurría. Así que, sin dudarlo ni preverlo, me incliné y la besé. Al principio, todo era suave y titubeante, como si los dos estuviéramos explorando terreno desconocido, sin certeza sobre lo que vendría a continuación. Sin embargo, el beso se intensificó rápidamente, la pasión entre nosotros creciendo a medida que nos entregábamos al anhelo que habíamos alimentado durante tanto tiempo. Sus manos se posaron en su cintura, atrayéndola hacia él mientras sus dedos se enredaban en mi pelo. El entorno se esfumó, dejando únicamente a los dos inmersos en la fuerza del instante. Era consciente de que la situación no era correcta. Éramos conscientes de que estábamos traspasando un límite del que no podríamos retroceder. Sin embargo, era imposible que me detuviera. No tenía intención de hacer una pausa. Al separarnos al fin, los dos teníamos dificultades para respirar. Estábamos con los rostros muy cerca uno del otro. La mirada de ella era profunda, con una presencia indescriptible. Llevaba tiempo anhelando esto, murmuró, sintiendo su aliento tibio rozando mi piel. Y tengo la certeza de que tú también lo haces. No contesté, era incapaz de hacerlo. La realidad resultaba excesivamente abrumadora para poder afrontarla. En vez de eso, solo hice un gesto afirmativo, sintiendo cómo mi corazón latía con intensidad en mi pecho al darme cuenta del impacto de nuestras acciones. Aún en ese momento, tenía claro que no había concluido. El beso marcó el inicio de todo. Había una cantidad adicional, siempre habría una cantidad adicional. Nuestra relación dio un giro inesperado después de esa noche. Era incapaz de ver a Ana con los mismos ojos. Cada vez que coincidían nuestras miradas, experimentaba una sensación de calor intenso, un reflejo de nuestras acciones pasadas y la sugerencia latente de lo que podría repetirse. En la casa se percibía una atmósfera cargada con un peligro latente. Algo que los dos comprendíamos pero evitábamos admitir abiertamente. Transcurrieron los días en un incómodo y pesado silencio. Lo más conveniente era mantener mi distancia, aunque resultaba inevitable no cruzarme con ella. Cada contacto de sus manos, cada mirada rápida parecía ser como una chispa a punto de avivar la tensión que se agitaba justo debajo de la superficie. Era consciente de que la situación no era correcta. Sin embargo, existía una conexión entre nosotros que resultaba imposible de eludir, por mucho que lo intentara. En una tarde, cuando mi padre salió de nuevo, el silencio en el hogar se tornó insoportable. Recorría la sala de un extremo a otro, tratando de despejar mi mente con la televisión, aunque mis pensamientos continuaban regresando a ella. El recuerdo de aquel beso, cómo sus labios se habían fundido con los míos y mi corazón había latido acelerado. Resultaba abrumador, a pesar de mi aversión por reflexionar sobre el tema. Me resultaba imposible frenar. En el momento en que creí que perdería la razón, percibí el sonido de sus pasos a mis espaldas. Volteé y observé a Ana parada en la entrada, con una expresión imposible de interpretar.
Hubo un instante de silencio en el que ninguno de los dos pronunció palabra alguna. La atmósfera entre nosotros estaba cargada, llena de todo lo que había quedado sin expresar. Al fin expresó: «Debemos tener una conversación», con un tono de voz suave y titubeante. Asentí con la certeza de que este diálogo era inminente, a pesar de no sentirme preparado para afrontarlo. Contesté afirmativamente, sintiendo la sequedad en la garganta. «Es imprescindible que lo llevemos a cabo». Dirigió sus pasos hacia el sofá y se dejó caer en él con un suspiro. La seguí y me senté enfrente de ella, asegurándome de mantener una distancia adecuada. En mi pecho, mi corazón palpitaba con intensidad y me resultaba imposible sostener su mirada. Me sentía perdido al principio, sin saber por dónde empezar ni qué palabras usar para cambiar la situación. Inició diciendo: «Sé que las circunstancias han cambiado», mientras sus manos permanecían unidas en su regazo. «No atracción que experimentes incomodidad. Es lo que menos atracción en este momento». Hice un esfuerzo por tragar saliva, notando lo reseca que estaba mi boca. Confesé en voz baja mi desconcierto emocional, admitiendo: «No logro identificar mis sentimientos. Esto no es algo común, ¿verdad? No deberíamos experimentar estas emociones». Ana dirigió su atención hacia sus manos, mostrando una expresión de inquietud. Con tono apacible, expresó su conocimiento. «Sin embargo, no es algo que podamos pasar por alto fácilmente». Realmente, no contaba con una respuesta para ella. Realmente, no tenía idea de cuál era la tarea que debíamos realizar. A pesar de que todo parecía estar mal, existía en mí una atracción interna de que las cosas no se detuvieran. Era imposible describirlo, resultaba imposible darle una explicación lógica. Sin embargo, los sentimientos estaban presentes, innegables y tangibles. Entre nosotros se produjo un extenso periodo de silencio, cargado con todo lo que evitábamos expresar. La tensión se percibía de nuevo, aquella strong connection que nos había guiado por este sendero desde el principio. Así que, sin poder contenerme, expresé: «Estoy de acuerdo contigo». Las palabras escaparon de mis labios sin que pudiera contenerlas. Y una vez dichas, ya no había manera de retractarme. Cuando los ojos de Ana se elevaron y se cruzaron con los míos. En ese instante comprendí que ya no había marcha atrás. Habíamos rebasado un límite, y nos encontrábamos al borde de una situación aún más riesgosa. Al principio, guardó silencio. Sin embargo, la expresión en su mirada me reveló todo lo que requería entender. En ese lugar ardía una llama, una urgencia que resonaba con la mía, generándome temor pero también una emoción que no podía rechazar. Expresé con voz insegura que no era viable continuar con esa situación. A pesar de que, al verbalizarlo, dudaba de mis propias palabras. Ana mantuvo su mirada fija en la mía. Murmuró en respuesta: «Estoy al tanto. Sin embargo, hemos llegado, ¿verdad?». El cuarto parecía reducido, el ambiente cargado. Tenía la atracción de huir, de alejarme lo más lejos posible. Pero me era imposible desplazarme. Quedé enredado, no por su influencia, sino por mis propias ansias. La conexión que teníamos era tan intensa que resultaba abrumadora. Imposible de ignorar. Antes de percatarme de la situación, ella se inclinó hacia adelante, quedando su rostro muy cerca del mío. Su aliento cálido y suave rozaba mi piel, mientras mi corazón latía con intensidad en mi pecho. En un momento fugaz, consideré la posibilidad de detenerlo, apartarme y poner fin a esto antes de que se complicara aún más. En ese momento, sus labios se posaron en los míos y cualquier pensamiento lógico se esfumó por completo. Esta vez, el beso tuvo un matiz distinto. Mostró determinación y confianza en todo momento. La tensión que habíamos estado guardando y la atracción que se había estado acumulando durante un largo periodo se apoderaron de mí. Respondí al beso de inmediato, con las manos apoyadas en el sofá y aferrándome a la tela para no perder el equilibrio. No era cuestión de sentimientos románticos ni cariño. Se convirtió en una urgencia intensa y apremiante que ninguno de los dos podía dominar. Mi corazón palpitaba con intensidad. Mi mente era un remolino de ideas que me resultaba imposible procesar. Solo tenía certeza de que en este instante no se podía retroceder. Al separarnos al fin, los dos estábamos sin aliento, con nuestras frentes juntas. El peso de nuestras acciones recientes se percibía en el ambiente. Pero ninguno de nosotros tomó la iniciativa de interrumpir la atmósfera. Insistí en parar una vez más, a pesar de que mi voz sonaba tenue y sin firmeza. Ana percibió el calor de su respiración sobre mi piel. «Estoy al tanto», murmuró. «Realmente resulta complicado, ¿verdad?». No contesté, ya no había nada más por mencionar. Nos encontrábamos prisioneros en esta telaraña que habíamos creado. Y a pesar de nuestras intenciones de ponerle fin, la fuerza magnética que existía entre nosotros continuaba guiándonos de regreso. En ese preciso instante ocurrió.
Una vez más, se inclinó hacia mí y no pudimos contenernos. La situación se resolvió tan velozmente como había surgido. Considero que la intensidad fue excesiva para mi persona. Sin embargo, a ella no se le veía inquieta. Al finalizar, me dedicó una sonrisa que evidenciaba su agrado. Los días que siguieron transcurrieron rápidamente. Tratamos de comportarnos como si todo estuviera bien, como si nada hubiera ocurrido, aunque la tensión entre nosotros era evidente. Cada vez que la observaba, experimentaba esa sensación de calor intensa, esa atracción tan arriesgada. Parecía que nos movíamos en círculos alrededor uno del otro, aguardando el instante en que finalmente nos rendiríamos una vez más. Y tenía claro que era solo cuestión de esperar un poco. Esa noche, mientras mi padre permanecía trabajando hasta altas horas, me hallé en la cocina, tratando de entretenerme cocinando la cena. Sin embargo, el silencio reinaba en la casa, impidiéndome enfocarme. Cada ruido parecía eco, haciéndome consciente de la importancia de nuestra acción. Al principio pasó desapercibida su entrada, pero al voltear, la vi allí, recargada en el umbral de la puerta, mirándome con esa expresión enigmática y misteriosa. Ofreció su ayuda con una voz tranquila, aunque percibí algo sutil en su tono que provocó un aumento en mis latidos. A pesar de que mis manos temblaban, respondí que no necesitaba ayuda. Se aproximó a mí, manteniéndose a una distancia demasiado cercana. Su presencia resultaba abrumadora. ¿Estás convencido? Hice un esfuerzo por contener mis nervios. Ana, esta situación no es viable. Intenté continuar, pero ella me cortó. No es necesario que actuemos, murmuró con ternura, manteniendo su mirada en la mía. Sin embargo, me parece que los dos somos conscientes de la dirección que esto está tomando. Las palabras se quedaron en el aire entre los dos, cargadas de significado y sin vuelta atrás. Tenía intenciones de debatir, de expresarle que se encontraba en error, pero me resultaba imposible hacerlo. En el fondo, tenía la certeza de que estaba en lo correcto. Permanecimos en silencio, viendo cómo la distancia entre nosotros se acortaba con el transcurrir de los segundos. Después, sin darme cuenta, ella volvió a besarme. Ocurrió de manera veloz, casi pasajera, pero bastó para avivar nuevamente todo lo que habíamos tratado de mantener bajo control. En mi pecho, sentía como mi corazón latía con intensidad, indicándome que lo que estaba experimentando era solo el inicio de algo más grande. Durante las semanas posteriores, todo fue un torbellino de instantes capturados y breves intercambios de miradas. Era como habitar en dos realidades distintas. Una en la que todo transcurría con normalidad y otra en la que Ana y yo nos encontrábamos siempre al límite de algo incontrolable. El peso de nuestro secreto era abrumador. Sin embargo, no éramos capaces de separarnos. A pesar de recordarme constantemente que debíamos poner fin a esto. ¿Por qué debíamos hacer una parada? La situación persistía, cada vez que mi padre salía a laborar o se ausentaba hasta altas horas de la noche. La atmósfera entre nosotros se volvía más tensa. Nos jalábamos en la misma habitación, sin pronunciar ni una sola palabra, pero ambos éramos conscientes de lo que estaba por suceder. Resultaba aterrador lo sencillo que fue para nosotros caer en esta situación. Cada vez que nos rozábamos o nos mirábamos, parecía como si estuviéramos traspasando un límite invisible. Sin embargo, nunca resultaba adecuado para que ninguno de los dos diera marcha atrás. Por el contrario, íbamos acercándonos cada vez más, como si una fuerza superior nos estuviera conduciendo por esta senda. Esa tarde de sábado, el ambiente dentro de la casa parecía cargado. El padre se encontraba en una actividad laboral y no volvería a casa hasta altas horas de la noche. Desde que abrí los ojos al amanecer, percibí la transformación que se avecinaba. La emoción callada, ya tan conocida, crecía a medida que transcurría el día. Al entrar, encontré a Ana en la cocina lavando platos de espaldas a mí, demostrando que era consciente de mi presencia al no sorprenderse al escucharme. Permanecí al lado de la puerta, contemplándola durante unos instantes, sin tener idea de qué decir o cómo actuar. Habíamos caído en una rutina, en una danza extraña de la que no podíamos escapar, y yo dominaba cada movimiento. Después de cerrar la llave, secó sus manos con una toalla antes de girarse hacia mí. Durante un instante, ninguno de los dos pronunció palabra. Un profundo silencio nos envolvía, cargado de todo aquello que evitábamos expresar. ¿Cómo te encuentras?, interrogó con dulzura en su tono de voz, mientras sus ojos exploraban los míos. No estaba. Hacía tiempo que no lo visitaba. Sin embargo, ¿cómo era posible que lo aceptara? ¿De qué manera podría describir la tormenta que se gestaba en mi interior? ¿La eterna lucha entre la moral y la inmoralidad? Sin tener certeza, contesté al fin en voz baja. Ana se aproximó hacia mí, parando a cierta distancia. Inició diciendo con calma y cuidado que había estado reflexionando. Quizás sería conveniente abordar la situación que se ha venido presentando.
Me puse nervioso, dudando si realmente deseaba entablar esta charla. ¿Qué palabras podríamos agregar que nuestras acciones no hayan expresado previamente? Sin embargo, ella se mantenía firme y comprendía que no podía eludirlo eternamente. ¿Sobre qué tema debemos conversar?, interrogué, con el pulso acelerado. Suspiró mientras se pasaba la mano por la frente. No tengo idea. Quizás sería conveniente investigar cuál es la dirección que esto está tomando. Es insostenible continuar con esta farsa de ignorar lo que sucede. Aunque estaba en lo correcto, no estaba dispuesto a aceptarlo. ¿Cuál es tu opinión sobre su rumbo futuro?, interrogué con un tono más brusco del que tenía en mente. Ana se sorprendió levemente, pero no desvió la vista. Confesó su desconocimiento. Sin embargo, tengo claro que no podemos continuar evitando el tema. Deslizó la mano por su melena, notando cómo la irritación se iba apoderando de su interior. ¿Cuál es tu atracción para conmigo? De repente, me liberé. Su frustración no se debía a su enojo hacia ella, sino a su falta de conocimiento de las respuestas. ¿Te gustaría que confirme que esta situación es aceptable? ¿Estoy de acuerdo con esta afirmación? No lo estoy en este momento. Me siento incómodo con todo esto. Noté cómo su rostro se relajó y se acercó a mí, reduciendo la separación que nos separaba. Expresó en tono bajo que no le gustaría que estuvieras de acuerdo con eso. Te pido que seas sincero contigo mismo. Y a mi lado, las palabras que me dijo me impactaron como un golpe directo al vientre, ya que comprendía perfectamente su significado. Durante un largo periodo, me engañó haciéndome creer que esta situación era temporal y que desaparecería si la ignorábamos lo bastante. Sin embargo, la realidad era que no podía sacarla de su mente. Era imposible resistir la atracción que sentía por ella. Mientras más intentaba resistirse, más poderoso se hacía. Confesé con la voz entrecortada mi desconocimiento sobre cómo llevar a cabo esa tarea. Me resulta difícil expresar la verdad en esta situación. Ana colocó su mano sobre mi brazo con delicadeza. El contacto de su mano me estremeció de arriba a abajo, y detestaba lo mucho que lo ansiaba. Con una expresión llena de entendimiento, asintió suavemente. Juntos encontraremos la solución. La honestidad en su tono de voz provocó una conmoción en mi interior. Y sin apenas darme cuenta, me acerqué a ella. La besé como si fuera mi única salvación. En esta ocasión, el beso no fue rápido ni desenfrenado. Se desarrolló de manera pausada y reflexiva, como si los dos estuviéramos tratando de retener algo que se nos escapaba de las manos. Después de separarnos, apoyó su frente en la mía y permanecimos en silencio, respirando juntos en el reducido espacio que nos separaba. Su corazón palpitaba acelerado y desigual, al igual que el mío. ¿Cuál es la actividad en la que estamos participando?, murmuré en voz baja, más para mí que para ella. Era consciente de que no iba a ser para siempre. Tenía la certeza de que en algún momento algo tendría que rendirse, pero no se sentía preparado para afrontarlo todavía. Fue en una noche cuando todo se desmoronó. Mientras me encontraba en la sala, la televisión estaba prendida pero sin sonido, y mis pensamientos estaban completamente distantes. Ana se encontraba en el piso de arriba, mientras su padre nuevamente llegaría tarde, pero él no estaba pendiente del reloj. Me encontraba sumergido en mis pensamientos, reflexionando sobre nuestras acciones pasadas y lo irreversible de algunas situaciones. Al escuchar el chirrido al abrir la puerta principal, fui interrumpido en mis cavilaciones y quedé inmóvil, sintiendo el miedo apoderarse de mí. La llegada de papá fue más temprana de lo que esperaba. Rápidamente me puse de pie. Sin embargo, en un instante ya estaba adentrándose en la habitación, observando a su alrededor antes de posar la mirada en mí. Saludó con una voz relajada, aunque con un tono que no logré reconocer por completo. ¿Cuál es la actividad que estás realizando en este momento?, contesté con la voz entrecortada, intentando ocultar cualquier rastro de pánico. Mientras miraba la televisión, mi corazón latía rápido. La culpa me consumía como si fuera una corriente eléctrica. No parecía percatarse de ello. O quizás optó por hacer caso omiso. Tomó asiento en el sofá y empezó a zapear como si fuera una noche más. Traté de tranquilizarme, persuadiéndome de que todo marchaba bien. Sin embargo, la carga de lo que ocultábamos me oprimía, dificultándome la respiración. Unos minutos más tarde, Ana descendió las escaleras con una expresión facial perfectamente neutral. Al saludar a su padre, actuó como si todo estuviera en orden, como si la situación fuera completamente habitual, aunque percibía la tensión en su mirada y el nerviosismo en sus manos. Aquella noche la cena resultó ser inaguantable. La charla resultaba incómoda, y al escuchar a papá, parecía que las paredes se estrechaban. Era imposible sostener la mirada de Ana y, al mismo tiempo, me resultaba difícil enfocarme en algo más que en la ansiedad que me oprimía el pecho. Consideré que la noche transcurriría sin contratiempos. Quizás habíamos conseguido mantener las apariencias una vez más, mientras estábamos ordenando la mesa.
Mi padre se volvió hacia mí de manera inesperada, con un gesto facial enigmático. Últimamente has estado bastante con Ana, mencionó con una voz tranquila pero curiosa. Mi corazón dio un vuelco. Observé a Ana, cuya tez se había vuelto más Ana, con los ojos completamente abiertos por el temor. Intenté mantener mi tono de voz firme mientras balbuceaba, suponiendo la situación. La expresión de mi padre se posó en mí durante un extenso instante. Percibiendo la transformación del ambiente en la habitación. ¿Deseas comunicarme algo?, interrogó con calma, aunque su actitud logró ponerme los pelos de punta. Intenté hablar, pero no logré articular ninguna palabra al abrir la boca. Mi mente estaba acelerada, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera hacer que todo desapareciera, pero las palabras se me escapaban. La mentira no era una opción para mí, especialmente cuando la verdad pendía en el aire entre los dos, a punto de salir a la luz. El roce de la mano de Ana con la mía debajo de la mesa fue como una petición sin palabras. Sin embargo, solo logró agravar mi sentimiento de culpa. Finalmente, musité en voz baja, apenas se escuchaba mi voz. No hay nada. Durante un extenso periodo, el padre permaneció en silencio. Con una sola mirada, me dejó sin palabras, y en ese instante de silencio, comprendí que él estaba al tanto de la situación. Mientras me encontraba en ese lugar, sintiendo la intensidad de su mirada fija en mí, comprendí que no había forma de evitar lo que ya estaba en marcha. A pesar de no expresarlas con palabras, la verdad persistía presente, aguardando, y me acompañaría, aunque tratara de escapar de ella.